séptima y última semana de nuestra campaña Llamados a la Santidad. Hoy vamos a reflexionar sobre el quinto capítulo de la exhortación apostólica del Santo Padre, Papa Francisco. Este capítulo, la última, se llama El combate, la vigilancia y el discernimiento. Hay dos partes en este capítulo, la actitud del combate y la vigilancia, y también la importancia del discernimiento. El Santo Padre comienza el capítulo final con una nota realista, recordándonos que la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Entonces, en número 159 empieza esta primera parte, el combate y la vigilancia. Y no se trata solo de un combate contra el mundo o la mentalidad mundana. Sí, muchas veces la mentalidad del mundo es tóxico a la santidad y nos vuelve mediocres. Y también, es verdad, existe una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Pero quiere que entendamos que la lucha para la santidad es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. En número 160, pues el Papa dice, el mundo moderno mirando a la vida con criterios científicos rechaza la idea de la sobrenatural. Debido a esto, no puede entender las raíces de tantos eventos malos, así como no podemos entender el mundo sin referencia a Dios, tampoco podemos entender el mundo y nuestra lucha sin referencia a Satanás y su influencia. El Papa nos recuerda que el diablo no es un mito, figura, una forma de hablar o un símbolo. En el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo dice que nos libre del malo. No se refiere al malo en abstracto, sino el malo. Indica un ser personal que nos ataca. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Número 161. Sin esta comprensión de Satanás, el Papa dice, no podemos bajar la guardia. Ignorar el enemigo no hace que se vaya. Y no es que el diablo tiene que poseernos para ser eficaz en su trabajo. No, él puede llenarnos con el veneno de odio, de la tristeza, de la envidia, de los vicios. Y en esta manera impedir nuestro camino a la santidad. El Papa habla un poquito sobre la idea de que somos despiertos y confiados. Y él menciona que San Pablo usa las imágenes de la vida militar para hablar de la batalla espiritual que enfrentamos. Y dijo el Papa, algunos piensan que esta imagen de la vida militar, las armas de batalla, es una exageración. Sin embargo, el Santo Padre dice que no son palabras románticas o melodrammáticas. Aquellos que no los toman en serio, la batalla, son fácilmente vencidos. Dios nos ofrece muchas armas espirituales para defendernos. La oración, la palabra de Dios, la misa, la Eucaristía, la confesión, las obras de caridad, la vida comunitaria, el apostolado. Así como un soldado no entra en la batalla sin sus armas, tampoco nosotros. Entonces necesitamos cultivar continuamente el uso de estas armas. Entonces no podemos tampoco mantenernos neutrales en esta batalla espiritual. Satanás no lo permite. O estamos creciendo hacia la santidad y hacia Dios, o hacia la mundanalidad y Satanás. Pero el Papa dice tampoco deberíamos
cedernos a una actitud derrotista, pensando que la batalla es inútil. Muchas veces, enfrente de la experiencia de caer en el mismo pecado, en un vicio que parece tener dominio sobre nosotros, podemos rendir la batalla. El Papa dice, no, la lucha por la santidad es una cruz que tenemos que levantar cada día, pero tenemos que recordar que la cruz también es un signo de nuestra victoria sobre Satanás, porque en la cruz, en ese combate, Jesucristo ya ha conquistado el poder del mal. En número 164, el peligro de la pereza espiritual y la mediocridad son otras formas en que Satanás puede impedir nuestro deseo para la santidad. Por lo tanto, San Pablo y Cristo mismo nos exhortan a permanecer atentos y alertas. Un peligro es la corrupción espiritual, donde podemos permitir que nuestras conciencias se vuelvan insensibles al pecado. Podemos disminuir las exigencias del Evangelio y caer en una vida cristiana cómoda y autosatisfactoria. Abrir la puerta a esta tibieza cuando dejamos hacer una examinación de conciencia exigente o cuando dejamos ir a la confesión. El Papa dice que la corrupción espiritual es aún peor del pecado porque impide nuestra capacidad a ver a nuestros pecados y a volver a la gracia de Dios. En número 166, la segunda sección del capítulo toca el tema del discernimiento. El Santo Padre hace la pregunta, ¿cómo podemos saber si algo proviene de Dios, de nosotros mismos o del maligno? Y él dice que necesitamos algo más de nuestra propia inteligencia. Necesitamos el don del discernimiento. Tenemos que pedirlo al Espíritu Santo y luego desarrollar este don a través de la oración, la reflexión, el buen consejo, la lectura. El discernimiento es crucial en nuestro camino a la santidad porque nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y a elegirla. Nos dice que es una necesidad urgente debido al inmenso flujo de información que nos llega a causa de la tecnología actual. Y él dijo, es necesario para no convertirnos en esclavos de la novedad de ideas y de cosas, que siempre pensamos, pues el que llega nueva, última, es mejor. El Santo Padre dice que necesitamos discernir si el nuevo es de hecho mejor, si proviene de Dios y mejora nuestras vidas. El término progreso puede y frecuentemente se usa para marcar ideas que van en contra del Evangelio. No es raro sentir que las tradiciones y la sabiduría del pasado son ridiculizadas o menospreciados de la misma manera en que se descartan las fórmulas científicas o las filosofías anticuadas. Sin embargo, el Papa dice también tenemos que ver si las nuevas ideas no siempre implican un ataque a la fe o una rendición al pensamiento mundano. A veces puede suceder lo contrario, cuando las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas tal como están, a optar por una resistencia rígida al cambio a la santidad, de la santidad. El Papa dice al final, él nos pide que vivamos una vida examinada, que miramos a nuestros deseos, ansiedades, temores y preguntas y lo que ocurre a nuestro alrededor para examinarlo todo, retener lo bueno y continuar en los caminos de la santidad. En número 169, el Papa dice que el discernimiento es necesario en todo momento. Es que siempre estamos en la luz del Señor. No solo cuando tenemos grandes decisiones,
nos permite estar, este discernimiento, siempre sincronizados con las acciones de Dios en el mundo y atentos a su llamado en nuestras propias vidas. Por ejemplo, dice que debemos ver nuestra examinación de conciencia, no solo como un medio para reconocer el pecado, sino también como un medio para la santidad, luchando por lo que es grande, mejor, más hermoso, para no despreciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo cotidiano. También dice que el don del discernimiento nos abrirá los ojos a las acciones concretas que debemos tomar y ir más allá de las intenciones. Este don es obviamente un don sobrenatural. El número 170, el Santo Padre conecta la idea de discernimiento espiritual con la idea de vocación, el llamado de Dios en mi vida. Entonces, aunque el discernimiento incluye la razón, la prudencia, la auténtica sabiduría humana, es una gracia que los trasciende. El discernimiento es un don sobrenatural que me conduce al bien espiritual y no solo para mi bienestar físico. El número 172, una clave para el discernimiento es la capacidad de escuchar, para no entender en la oración, no entrar en la oración con intención de seguir a mis planes y así cerrar los ojos a los desvíos de las nuevas direcciones. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, sus costumbres, sus esquemas. Esta apertura a escuchar involucra tanto al Señor como a los demás, porque Dios puede hablar por medio de los demás, e incluso en las circunstancias. Tenemos que escuchar, pues en muchas maneras, a las circunstancias lo que Dios quiere. Dios puede llevarnos a una vida mejor solo cuando estamos abiertos a Él, incluso si esto significa que nos lleva a una dirección radical que rompa nuestra seguridad. El Santo Padre nos recuerda que estar verdaderamente abierto al don del discernimiento significa que no hay espacios que queden excluidos. El discernimiento no se trata de nuestro propio beneficio, sino de cumplir nuestra misión. Entonces puede incluir la cruz. El don del discernimiento nos libra en ese sentido del temor que podría causar que limitemos lo que Dios podría pedirnos, ya sea en nuestro crecimiento en santidad o la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, el discernimiento espiritual no es una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia Dios, la fuente de santidad. En los últimos párrafos del documento, el Santo Padre invita a contemplar a la Santísima Virgen María, que es un ejemplo de santidad que nos enseña a caminar el camino del Señor y también nos acompaña en este camino. Entonces, a concluir esta campaña, pues les invita a unir nuestros corazones a la oración del Santo Padre al final del documento, que sus palabras sirven para renovar en nosotros y en la Iglesia, para promover un deseo de santidad, que anhelemos nuevamente ser santos y que animémonos unos a otros en este intento. Dios te bendiga.